Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, me acerco a ti con confianza. Estamos en nuestra temporada Palabra desde la prisión, yendo de una manera intencional, calmada, paso a paso, no tan profunda, pero sí muy agradable y devocional, a las cartas de Pablo que escribió desde la prisión. Así que estando en este propósito, yendo al consenso de los biblistas y teniendo a mano estas cuatro epístolas o cartas que Pablo escribió desde la prisión, nos vamos a ellas con el propósito de tener esa palabra de alguien que escribe desde la prisión. De la mano del Señor, guiado, lleno del Espíritu Santo, nos deja estas múltiples bendiciones. Y para dar nuestros aportes que venimos dando, aportes técnicos, quiero mostrarles hoy ya a la parte final de esta introducción que se le llama la crítica alta, es decir, los datos básicos de la carta, quién la escribió, dónde la escribió, por qué la escribió, cuál es el propósito o el contenido, cuál es la estructura y más o menos cuál sería un bosquejo de la carta. Todo eso se le llama, a ese tipo de introducción a los escritos o a los libros de la Biblia, se le llama una crítica alta, de poder definir este tipo de detalles, de perfil de la carta como tal. Y queremos agregar esto el día de hoy, basados, por supuesto, la fuente es la Reina Valera del 95, la Biblia de estudio. Dice que en cuanto a la redacción, en cuanto al lugar y fecha de Efesios, dice que no hay unanimidad de criterio respecto al lugar y la fecha de redacción de la carta. Se incluyen las llamadas cartas de prisión debido al testimonio del autor que está en el capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 1, que ya lo hemos dicho. El 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y el 4:1 dice: yo pues preso en el Señor. Entonces, con esta referencia, ya, suficiente para ser incluida la carta en las cartas de prisión. Con base en esta clara referencia a la prisión, se ha pensado que la carta fue escrita en Roma entre los años 60 y 61 después de Cristo. Por otra parte, Efesios, la carta, ofrece algunas peculiaridades literarias, es decir, algunos puntos muy singulares que las diferencia de las demás en cuanto a vocabulario, perspectiva teológica, la diferencian de los demás escritos paulinos, hablando de las 13 cartas, y si se toma Efesios, de las 12 cartas, y si se toman las de prisión, de las 3, de las otras 3, a excepción de la carta a los colosenses, con la que tiene muchísimas afinidades en temas, conceptos y expresión. A veces uno no sabe, si escucha la lectura de Efesios o Colosenses, no sabe a cuál se hace referencia, en algunos casos porque el parecido es bastante cercano, bastante cercano. En cuanto al esquema y al contenido, podríamos decir que en la salutación va desde el capítulo 1, versículos 1 y 2. Ese es el saludo de la carta, típico en los escritos paulinos. La primera parte es la obra salvadora de Dios, capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21. Es decir, el devocional todavía está incluido en esa primera parte, hablando de la obra salvadora de Dios, y ya lo vamos a ver. La parte 2, segunda parte, la vida cristiana, la parte práctica como tal, lo que significa vivir la vida cristiana en lo que es como tal. Capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 20.
la parte práctica, por así decirlo. Y el epílogo, las salutaciones finales, están en el capítulo 6, versículos 21 hasta el 24. Dicho esto, entonces, entendamos, la parte de hoy todavía corresponde a esa segunda sección de la obra salvadora de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Allí estamos. ¿A dónde nos vamos a dirigir hoy? Capítulo 3, por favor, vamos allí al capítulo 3, versículos 8 hasta el 13. Esa es la sección que corresponde para hoy. Pablo viene hablando de su ministerio a los gentiles. Problema que le causó a Pablo el hecho de ir a los gentiles y la controversia con los judíos, el choque con los judíos, de que de los judíos convertidos a nuestro Señor Jesucristo y que estaban dentro de esa iglesia primitiva también, y aún judíos no conversos, por supuesto, en Jerusalén, que se metieron en este lío. Y ya les voy a decir dónde ustedes pueden leer exactamente acerca de esto. Entonces, Pablo, metido en ese problema, dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y más adelante lo va a decir en el versículo 13. Lean conmigo el versículo 13. Dice: por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Le está hablando a los efesios, no son judíos, les escribe la carta, ellos no son judíos, y les dice: no se preocupen, no desmayen, o sea, no se desanimen, dicen otras versiones, a causa de mis prisiones, a causa de los problemas que yo estoy enfrentando por ustedes. Es decir, el hecho de yo ir a predicarles el evangelio a ustedes, porque Dios así lo quiso, y ya lo vamos a mencionar, eso me ha generado este tipo de problemas en los que he terminado en la cárcel. Si ustedes quieren leer acerca de esto, déjenme de una vez, les hago la referencia, aquí está. Si ustedes quieren leer del pleito entre Pablo con los judíos por los gentiles, pueden leer, si no quieren leer toda la carta, todo el escrito de Hechos, pueden leer Hechos capítulo 15 del 1 al 12. Allí empieza el lío. Hechos capítulo 18 del 12 al 16. Hechos capítulo 21 del 17 al 36. Y finalmente, cuando Pablo dice: ya basta, apelo a César. Yo quiero que me juzgue César por este lío que se ha armado. Está en el capítulo 25 del libro de los Hechos, los versículos 1 al 12. Allí ustedes pueden encontrar el por qué Pablo dice que yo estoy preso por ustedes los gentiles y cómo fue que se armó todo este lío entre Pablo y los judíos, alboroto tal que le causó amenaza de ¿cómo se llama?, de azotes y toda la cosa, y terminó Pablo yendo de un lado a otro, de un lado a otro. Estamos hablando de Félix, de Agripa, de Festo, de todos los gobernantes de la época, hasta que ante Agripa dijo: no, venga, yo apelo a César, yo soy ciudadano romano y a mí que me juzgue César. Porque él sabía que a mano de los judíos no iba a recibir un justo juicio. Y apeló a César, y Agripa dijo: a César has apelado, a César irá. Lo pueden leer, lo pueden leer. Por eso Pablo dice en repetidas ocasiones: yo estoy preso por ustedes los gentiles, pero no por culpa de ellos, sino, o de nosotros en este caso, sino porque la predicación de él hacia los gentiles le generó un problema con los judíos que escaló a tal nivel de llegar a ser juzgado en Roma. Entonces, él comienza el versículo 8 diciendo: habiendo dicho, nosotros somos coherederos del Señor Jesucristo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Es decir, nosotros estamos metidos dentro del plan de salvación y tenemos las mismas promesas. Entonces dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos.
Dios, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Ahora, ¿por qué dice Pablo que soy el más pequeño? No se refería al tamaño de él, aunque dicen que Pablo no era muy alto, ¿eh? Pero él habla específicamente de lo que él hizo antes de llegar a Jesucristo y cómo lo hizo. Él dice que hubo estos 11 apóstoles, sin contar a Judas o contando a Matías, pero dice que él llegó después de ellos, ¿eh? Por la gracia del Señor. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, Pablo dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Y al final, como un abortivo, como alguien que nace prematuramente, el Señor me incluyó dentro de su gracia como uno de sus apóstoles, al final, por ser perseguidor. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, él dice, pecador. Predico esta palabra, que el evangelio del Señor que vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, él se considera pequeño, es decir, de no mucho poder ni dignidad ante los demás discípulos o apóstoles del Señor, porque fue perseguidor y por el pecado que había en él y como el Señor lo rescató de allí. Entonces, por eso Pablo dice eso, y qué mejor instrumento en las manos del Señor para ir a predicarle el evangelio a los que no eran judíos que el mismo Pablo, aunque el que también tuvo experiencias de predicar el evangelio a los gentiles, Pedro, y ustedes también lo pueden leer allí en Hechos. Dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el misterio? ¿Qué era lo escondido? ¿Cómo llegaría la salvación a la humanidad? Es decir, ¿cómo se cumpliría Génesis 3:15? Sí, ella te va a herir a ti en el calcañal, ¿cómo se llama? En el tobillo, pero tú le aplastarás la cabeza. Le dijo el Señor a la mujer, de ti o de tu simiente vendrá uno que acabará con el que introdujo el pecado en la humanidad. Allí estaba como apenas un asomo de lo que sería la salvación en el futuro. Todos indagaban acerca de esto, bueno, de dónde y cómo vendrá la salvación. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y aquello será, y todos esperaban la llegada del Mesías, nacerá en Belén, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, llegó Jesucristo. ¿Cómo va a ser la salvación? Por medio de la muerte. Sí, y la resurrección. ¡Wow! O sea, no. Por eso dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría de Dios que se manifiesta en diferentes maneras e inesperadas maneras. Para los griegos, hablar de la salvación por medio de la muerte o la victoria muriendo era algo loquísimo, fuera de toda lógica. ¿Cómo puede hablar de victoria si murió? No, venció la muerte, resucitó. Es decir, para vencer al peor de los enemigos o al principal enemigo de la humanidad, había que ser introducido en él y salir de allí con el poder de Dios, vencer la muerte, haciéndole saber a la muerte que no era el punto final, que no era lo máximo, ¿no? Has quedado derrotada porque eres un punto más, eres un punto en el proceso, no eres el final. El final es la vida eterna con Dios en su presencia. Y ahí sí, un café por eso. Entonces, esa multiforme sabiduría, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Importantísimo, esa comunidad mundial, universal de creyentes en nuestro Señor Jesucristo, constituida por Él mismo, dice a los principados, es decir, el testimonio de esta victoria y de estos planes y de esta sabiduría del Señor sería dado a conocer a los principados o potestades en los lugares celestiales. Nada más y nada menos
que todas esas fuerzas demoníacas y todo aquello que está en contra de la voluntad del Señor, principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si queremos resaltar palabras de este escrito, yo le sugiero que la frase Evangelio de las insondables riquezas de Cristo lo subrayemos, versículo 8, versículo 9, plan del misterio escondido, versículo 9, resaltemos eso. El versículo 10, multiforme sabiduría de Dios, maravilloso, me encanta esa frase. Y número 11, el versículo 11, propósito eterno que el Señor hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si hemos de resaltar en el 12, en quien tenemos seguridad, en Cristo Jesús, nosotros entonces tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Porque el versículo 13 dice, por eso pido que no desmayen, hermanos, porque a causa de mis tribulaciones o las cárceles mías, que es por causa de ustedes, y que al contrario deberían ser vuestra gloria, vuestro, no sé, orgullo, honor, decir, no, Pablo está preso porque nos vino a predicar a nosotros. Bueno, de alguna manera había que enorgullecerse si eso tenía algún propósito de orgullo o origen de orgullo. Entonces, el propósito eterno que Él nos hizo en Cristo Jesús, en quien nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. A todo esto nosotros tenemos acceso, seguridad, con confianza por medio de la fe. Mis amados, no hay lugar a dudas de nuestra salvación y de la obra de Dios en nosotros. Estamos en sus manos, nos ha redimido, nos ha hecho salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la manera como Pablo lo dice aquí, en Jesucristo nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, a nuestro Padre. Vuelve a decirlo el autor de los Hebreos, ¿sí? En quien tenemos nosotros que acercarnos al trono de la gracia con toda confianza, en plenitud de alabanza, de gratitud al Señor, con toda confianza. No dudemos de este plan de salvación que ha sido efectuado en nosotros. Y yo le agrego, como lo dijo Pablo en el capítulo 1, versículo 13, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, tú y yo. Así que estamos dentro del plan del Señor. Conforme a la sabiduría de Él, conforme a la misericordia de Él, tenemos acceso seguro, con confianza, por medio de la fe a la salvación. Estemos seguros de esto, es el plan que Dios ha hecho para nosotros y su bendición es sobre nosotros. ¿Por qué les digo esto? Y terminamos aquí. Porque la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestro acceso con confianza por la fe a Él es lo que nos va a permitir vivir lo que sigue de aquí en adelante. Cuando Pablo aborda la vida cristiana práctica, lo hace habiendo entendido que quienes accedemos a esa nueva vida hemos estado expuestos a la salvación de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Él, el Espíritu de Dios está en nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces se espera de nosotros que vivamos esa nueva vida en Cristo de la cual vamos a hablar. Tiene propósito y estemos seguros de esto, mis amados. No nos quepa la menor duda que hemos tenido el acceso en seguridad y confianza por medio de la fe en el Señor Jesucristo al plan eterno de salvación que nuestro Padre nos ha dado. Que esta seguridad esté afianzada en nuestros corazones, pero que dé testimonio, esa seguridad interna, que dé testimonio externo de que es verdad.
y ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la parte práctica. Por ahora, que el Señor nos conceda la gracia de tener esa seguridad, de saber que estamos en presencia del Señor, que somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido sellados por Él y que por medio de la fe podemos decir que somos salvos. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación inmerecida, por esa multiforme manera, Señor, de darnos a conocer tu sabiduría, por ese misterio de la salvación del cual nos has hecho parte, por tu gracia, por tu misericordia, por medio de la fe. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu, por hacernos nuevas personas, por hacer de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Nada mejor que esto, Señor. En verdad, nada mejor que esto. Señor, estamos en tus manos. Tu misericordia sea sobre nosotros en este día y en esta semana que inicia. Confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. En el nombre del Señor, le damos la gloria al Señor por lo que nos dio hoy este alimento espiritual. Que tengan muy buen día, un día fructífero en la mano del Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde, que cumpla en ustedes sus planes y propósitos y llene sus corazones de paz. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.